¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. En esta ocasión me siento sumamente honrado de verdad de tener el enorme placer, honor de platicar con una de las mejores periodistas definitivamente de este país, con mi querida y admirada Ana Lilia Pérez, con quien vamos a abordar el tema del neoliberalismo, ahora que Ernesto Zedillo anda tan, pero tan movido en los últimos días. Mi querida Ana Lilia, te saludo con muchísimo gusto y de verdad muchas gracias por aceptar esta plática. Encantada, Jesús, de platicar contigo, de comentar con tu audiencia también. Gracias por la invitación. Oye, querida, tú tienes un libro excelente que yo siempre lo recomiendo a la gente para que conozca la época del neoliberalismo, los hijos del neoliberalismo. Y en ese marco te preguntaría, ¿cómo ves la actitud por parte de Ernesto Zedillo, las posturas de Ernesto Zedillo? Y me atrevería a decirte cuál fue el impacto de Ernesto Zedillo en el tema neoliberal como tal. Pues primero te diría, Jesús, que toda esta campaña de Cedillo como vocero de la oposición, a mí me parece que él no le habla en estos mensajes que ha enviado en sus cartas, mediante diversos medios de comunicación, no le está hablando a la ciudadanía mexicana. Me parece que la poquísima popularidad que él tiene no le alcanza para dirigirse a los ciudadanos. Él más bien creo que intenta enviar estos mensajes envenenados hacia los mercados internacionales para generar desconfianza, que ese es uno de los ámbitos en el cual él más se ha desenvuelto como gestor corporativos internacionales, beneficiándose de estas privatizaciones que ya iremos de manera más puntual a lo que fue su política de gobierno, pero creo que lo que se está intentando es tratar de desestabilizar, de ahuyentar la inversión con estos planteamientos que él está haciendo, que aquí honestamente generan risa y generan pues también repudio, debían generar, Jesús, cuando hacemos un ejercicio como se ha estado haciendo en estos últimos días de lo que fueron esas políticas de gobierno que son pasado, pero son un pasado que generó una lesividad que seguimos padeciendo y que padeceremos por muchos años. Hay que puntualizar, me parece también que una de los enormes problemas que hemos tenido como país es la desigualdad generada por el tipo de políticas que gobiernos como el de Ernesto Zedillo impulsaron con este modelo neoliberal que se operó desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, al que dio continuidad Cedillo, al que dieron continuidad los gobiernos del PAN, el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que, bueno, generaron no solo precarización del Estado en cuanto a los bienes de los que tenía propiedad del Estado, sino que ese tipo de políticas, y esto hay que tenerlo muy claro, fueron las que germinaron en muchas de las enormes fortunas que colocaron a mexicanos en esas listas de multimillonarios a nivel mundial con bienes que antes eran propiedad de la nación. Es decir, también ese tipo de políticas neoliberales ahondaron la desigualdad al concentrar fortunas en manos de unos pocos y que esas fortunas tenían como origen pues los bienes públicos, Jesús. Ahorita mencionaba las políticas de Cedillo. ¿Hasta qué grado dañaron las políticas de Cedillo a nuestro país, el tejido social? Porque a mí me brinca mucho, te soy honesto, que de repente aparezca Cedillo hablando de golpe de Estado en la Corte cuando pues él desapareció de la Suprema Corte, o esté hablando de política económica cuando él creó el FOAPROA, ¿no? Estos planteamientos de Cedillo que me parece rayan en el cinismo son una muestra de algo que yo planteo en ese libro de Hijos del Neoliberalismo, la historia contemporánea de nuestro México saqueado, de esa memoria selectiva a la que, por la que apuestan algunos políticos y también una apuesta
para que la ciudadanía reciba esa parte del mensaje, pero estamos en tiempos, Jesús, que me parece que tenemos una ciudadanía cada vez más involucrada en los asuntos de interés público, en eso, y que ya tiene claro que esos asuntos, esas disposiciones gubernamentales no competen solo a la clase política, que tienen un impacto en la ciudadanía, y ese modelo neoliberal que se aplicó, que planteaba la reducción del Estado al mínimo, que es uno de los planteamientos centrales de la política neoliberal, también se aplicó en todos los sectores, en el educativo, que tenía como finalidad principal la privatización de la educación, en restar ese carácter humanista que tenían muchas de nuestras universidades. Por ejemplo, el modelo neoliberal lo que plantea es la privatización de todo, las famosas subrogaciones que para un país como el nuestro dejaron un saldo de políticas que rayaron en la criminalidad. Recordemos que el caso de la guardería ABC es una muestra de cómo ese modelo neoliberal aplicada al tema de las guarderías generó que estas subrogaciones se entregaran a empresas que no tenían ninguna capacidad para tratar, para el cuidado de los niños, para la preservación de la seguridad en las instalaciones, y que una de las consecuencias más crueles, más dolorosas, es ese caso de la guardería ABC. También en el tejido social tuvo un enorme impacto, que son los lastres que seguimos padeciendo, Jesús. El individualismo, este pensamiento de la competitividad, el restar el valor del humanismo, es algo que seguimos padeciendo como sociedad y que va costando mucho trabajo el recomponer, y que aquí tiene que ver con las atribuciones de un Estado de recomponer ese estado de bienestar que quedaba pues muy, que el neoliberalismo planteaba aniquilar. ¿Qué hizo? Si bien este modelo de privatizaciones inicia con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿qué hizo Ernesto Zedillo? Bueno, no solo dio continuidad a ese modelo privatizador, él mismo se beneficia directísimamente de ese modelo privatizador al ahondar en la privatización de los ferrocarriles, y él mismo se traslada inmediatamente a trabajar a uno de los corporativos que se beneficiaron con sus privatizaciones. Recuerdo en ese libro de Hijos del Neoliberalismo, yo recupero el mensaje que se le da desde ese corporativo a Zedillo cuando él se suma a sus filas después de que les entregó los ferrocarriles, que es uno de los bienes primordiales en cualquier país, y que le dan una bienvenida. Ya te imaginarás lo que representaba para esa empresa que resultó beneficiada el que se sumara a sus filas en esas famosas puertas giratorias, que era también una práctica que, digamos, se normalizó, el que los funcionarios públicos no estuvieran en un cargo con una finalidad del bien público, sino para beneficios personales, para beneficios de sus más allegados, que corrompió toda la función pública también en su conjunto, Jesús. Y está ese episodio Fobaproa, que es uno de los episodios más lesivos para este país, no solo en términos económicos, sino que se evidenció también lo que en el libro Hijos del Neoliberalismo yo denomino como la bacanal de la plutocracia, porque en ese tipo de políticas, en ese tipo de decisiones que se tomaron para rescatar a los ricos de este país a costa de la ciudadanía, haciendo públicas esas deudas de esos pocos, pues fue un acto donde el gobierno se vuelve un gerente de los intereses de esos que ya eran ricos. Yo lo denomino la bacanal de la plutocracia, porque de principio a fin todo ese programa, Jesús,
rescate de esas deudas, la manera en la que se negoció en el Congreso, la manera en la que se aprobó que se convirtiera en deuda pública, donde el PAN al principio de una manera muy hipócrita decía que no lo iban a aprobar y luego hubo negociaciones donde terminan haciendo un amaciato. Ese es un episodio donde se origina esta verdadera alianza entre el PRI y el PAN cuando se acepta que esas deudas se vuelvan deudas públicas. Para este libro yo recupero varios de los mensajes y discusiones que hubo en la Cámara de Diputados cuando se dio esa aprobación, el cómo se obstaculizó todo el tema de la auditoría. Miente Cedillo cuando plantea que se auditaron esos procesos. Eso es completamente falso. A la Auditoría Superior de la Federación no se le dejó trabajar. En el libro detallo lo que en su momento planteó la Auditoría Superior y cómo les obstaculizaron todo ese proceso argumentando, imagínate tú que era secreto bancario y que no se podría violar el secreto bancario. Entonces, creo que esta es una parte muy importante dentro de este libro de Hijos del Neoliberalismo, Jesús, porque la aprobación del FOBAPROA, una deuda que seguimos pagando en la actualidad y que se ha pagado por muchos años y que sigue y sigue y sigue acumulándose esa deuda y sigue generando intereses cada día, es una muestra del tipo de políticas neoliberales, de lo lesivas que pueden ser para una sociedad en su conjunto. Porque ahora mismo quienes en esos años no habían ni nacido están pagando esa deuda y lo seguirán pagando las futuras generaciones. Para quienes estén interesados en los datos duros, en el libro yo doy datos concretos, las cifras concretas, Jesús, de cuánto se ha pagado. Tú sabes que en mis libros trato de incluir toda la documentación, que se compruebe todo lo que estoy planteando para esta parte de el FOBAPROA. Yo recuperé todos los estados financieros de lo que se ha pagado, hice una pesquisa muy puntual de cuántos intereses se han pagado también, de parte de quiénes fueron esos beneficiados, cómo se operó toda esta maquinación entre el PRI y el PAN para que esa deuda de unos pocos se hiciese deuda pública, y también lo que se plantea en el futuro para esa deuda, Jesús. Oye, que Anita, se vuelven insensibles estos personajes, es decir, estos promotores del neoliberalismo, porque con base en lo que tú de manera excelsa nos explicas y con base en este excelente libro que reitero a la gente que lo vea, que lo lea, que lo compre, en fin, porque realmente es un documento fundamental para entender esta época, se vuelven insensibles al tomar esas decisiones que a final de cuentas crean gobiernos de ricos, pero desechan a todos los demás. Pues insensibles, y creo que eso nos revela también, Jesús, una de las desgracias de nuestro país, que es el cómo el funcionario público también se pervierte en su razón de ser. La función pública debía ser una posibilidad del servicio público, pero eso se perdió en nuestro país y eso se perdió también por el ver en posiciones de gobierno la manera del enriquecimiento personal. Y en este libro también se ahonda en esa parte, porque en el caso de estas decisiones que son tan lesivas para la sociedad, es parte, por ejemplo, como las disposiciones de desplazar a poblaciones para proyectos que benefician a unos pocos empresarios ricos también, o es parte de hacer, como se hizo con el FOBAPROA, un rescate selectivo, porque hubo mucha gente, gente de a pie, que no corrió esa suerte, que corrieron los ricos, que no tuvo ese salvavidas que les lanzó el desmemoriado señor Cedillo, de rescatar, de apapachar a esos ricos que se volvieron mucho más ricos todavía. Y además, Jesús, hay un componente importante que denota la corrupción,
también de esos políticos que no actuaban de manera gratuita, vamos, varios de esos que resultaron beneficiados de este tipo de políticas fueron los propios políticos. Tenemos el caso de Vicente Fox. Vicente Fox estaba en una condición, y su familia estaban en una condición de quiebra en esos años, Jesús. Y reciben estos beneficios también. Y después, bueno, sabemos la tragedia que significó la llegada del gobierno de Vicente Fox al gobierno, porque el señor sale de ahí, la pareja presidencial, salen con muchas empresas, salen como personas muy acaudaladas en una riqueza que tendrían que explicarla también de dónde surge. En este libro de Hijos del Neoliberalismo hablo también de cuántas empresas tiene Vicente Fox después de que unos años antes estaba en condición de quiebra y que fue uno de los rescatados por el FOBAPROA. También recuerdo que hubo varias empresas transportistas que después se volvieron benefactoras del tipo de políticas que llevaba adelante Marta Sagún, que fueron beneficiados también del FOBAPROA y después los apoyaron durante su gobierno. Es decir, no había nada gratuito ni por parte de esos políticos ni por parte de las empresas que resultaron beneficiadas. Era un intercambio de favores que ha sido también parte de estos lastres que hemos visto en el país a costa de la riqueza de la mayoría, porque hay que recordar que la privatización de bienes públicos en estas políticas neoliberales causó un impacto en la mayoría de la población. Imagínate, eran más empresas públicas las que se privatizaron en este. Me parece muy importante que no solo en un ejercicio de memoria, sino para la reflexión de la ciudadanía, se recuerde estos episodios porque siguen costándonos, siguen dando también mayor claridad sobre el tipo de desigualdad que hemos tenido en nuestro país, sobre esas brechas de desigualdad, de dónde surgen, no surgen de la nada, sino son parte, son consecuencia del tipo de políticas que tomaron gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari, el desmemoriado Cedillo, Vicente Fox, y que a mí me parece que sí se les debía exigir una revisión de cuentas puntual de ese tipo de decisiones que tomaron, no en cartitas donde tratan de lavarse la cara, o con el caso de Felipe Calderón, con ese libro donde donde trataba de lavarse las manos hasta de historias ya insostenibles como el tener a García Luna en su gabinete. Oye, finalmente quería, Ana Lilia, aprovechar tu presencia. ¿Se puede dejar de pagar el FOBAPROA, como luego dicen el PAN y el PRI, o esa es la manzana envenenada? Hay que ver de dónde viene el mensaje hoy, Jesús, el PAN y el PRI, y creo que este es uno de los planteamientos con los cuales precisamente tú lo has planteado, la manzana envenenada. Imaginémonos un escenario donde se planteara, bueno, ya no se va a pagar esa deuda. ¿Qué crees tú que sería lo primero que harían estos políticos que están lanzando esos dardos envenenados, esa manzana envenenada? Sí, claro. Bueno, generarían Lo toda una que, inestabilidad y demás. lo que intentan es enviar estos mensajes de que no hay confianza en el país, tratar de ahuyentar los capitales, que a mí me parece que esa es la intención que está planteando el propio Cedillo. Insisto, alguien que en la ciudadanía, para la ciudadanía no representa nada. Estos indicadores que se presentaron de la popularidad de los expresidentes, Cedillo lo único que representa para este país es un gobierno de privatizaciones, es un gobierno del FOBAPROA, y un FOBAPROA que nos indigna, que sigue generando un costo tremendo, que ahondó las desigualdades y las masacres que fueron parte de su legado también. El tema de los Zetas también durante su gobierno. En algún momento podemos comentar esta parte con tu audiencia,
ver la numeraria de deserciones que hubo de las filas castrenses durante su administración, que fue de las más altas, por cierto, y entre esas deserciones se encontraba el de este grupo de élite que se constituyeron como los Zetas, que son un grupo criminal que, digamos, marcó la manera de ejercer violencia por parte de la criminalidad de nuestro país. Eso es parte también de la descomposición que viene ya desde esos periodos, Jesús. Mi querida y admirada Ana Lilia Pérez, tú sabes lo que te aprecio, te respeto y te admiro, y de verdad te agradezco muchísimo que nos permitas aprender de ti aquí en la comunidad. Con todo gusto, Jesús. Saludos a ti, saludos a tu audiencia.